Siempre es un gusto acompañarles, amigos y amigas de todo el país. Ya estamos en Telediario, esta primera emisión para repasar los hechos más destacados de Ecuador y del mundo. Estos nuestros titulares. Orden de arresto domiciliario para el expresidente Abdalá Bucaram, procesado por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego, y medidas cautelares para el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, por el presunto delito de tráfico de influencias. El gobierno nacional creó un consejo asesor en temas económicos para fortalecer las finanzas en el país. Las autoridades analizan el cambio de color del semáforo en Guayaquil. Así lo indicó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Lleno internacional, cumbre internacional virtual para desarrollar una vacuna contra el COVID-19 auspiciada por el Reino Unido. La cita congrega a medio centenar de países, jefes de Estado y Gobierno y figuras de peso como Bill Gates. Los jueces dictaron orden de arresto domiciliario contra el expresidente Abdalá Bucaram, mientras al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, se le dio medidas cautelares. Ambos son investigados por casos de corrupción en compras públicas durante la emergencia sanitaria. De inmediato los detalles. Con 37 allanamientos y 17 detenidos en Pichincha y Guayas, culminó la jornada del primer operativo ejecutado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria encargada de investigar los casos de corrupción surgidos tras la pandemia. Hay 45 investigaciones en curso, 45 investigaciones que se dan en el marco de la emergencia. Aparentemente propietarios, gerentes, accionistas de muchas de las empresas de esta ciudad que aparentemente presentan una fachada fantasma. Las autoridades investigan 3 casos, uno por tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos como exámenes de COVID-19 y mascarillas. Durante los allanamientos, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, fue detenido. Sin embargo, la madrugada de este jueves, la Fiscalía del Guayas formuló cargos contra el funcionario y 7 personas más por presunto tráfico de influencias en la contratación de insumos médicos en la prefectura. El juez dictó prohibición de salir del país, presentación periódica y uso del dispositivo de vigilancia. La Fiscalía conduce las investigaciones, los jueces son los que determinan si se dictan o no medidas cautelares, cómo avanzan los procesos y la policía actúa cumpliendo estas instrucciones. Un segundo hecho por peculado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por sobreprecios por $12 millones, que implica al expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz, detenido la madrugada de este miércoles en su domicilio en la Ciudadela Kennedy, al norte de Guayaquil. Durante el allanamiento se encontraron varios indicios, piezas arqueológicas y hasta un arma cuya tenencia legal no pudo justificar. A pesar de que la fiscal aclaró que su detención no era solo por las municiones, el juez de garantías penales Ismael Figueroa emitió medida alternativa a la prisión preventiva, arresto domiciliario, mientras se lo procesa por presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Más allá del arma de fuego que constituye un delito independiente, se encontró gran cantidad de insumos médicos, 5.000 mascarillas, 2.000 pruebas y otros insumos que además coinciden con aquellos que fueron encontrados en el hospital del IES. Sobreprecios que bordean aproximadamente $12 millones. $12 millones donde se tiene la participación de empleados públicos. Dentro de este proceso también se intervino el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo y se detuvo a su exdirector Luis Jairala, mientras un tercer caso se investiga por delincuencia organizada. Una estructura, sí, tanto de funcionarios públicos, personas naturales, personas jurídicas, que han afectado a la economía del Estado al haberse suscrito convenios con pagos. Tan solo en Guayas son 12 detenidos y 23 allanamientos. Por su parte, en nombre del Gobierno Nacional, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, garantiza
que no habrá impunidad. Llámese como se llame, tenga el cargo que tenga, todo el peso de la ley a quienes han de la tragedia hecho un negocio. Ojalá este sea una señal que tanto estamos esperando los ecuatorianos, una luz, un país en donde a la corrupción ya no se le haga homenaje, peor se la esconda, que se la sancione, que se la castigue y que sirva de ejemplo para que quienes estén pensando en hacer lo mismo lo piensen por lo menos 2 veces. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Mientras tanto, en Quito, la Fuerza de Tarea de la Fiscalía efectuó 14 allanamientos por presuntas irregularidades en la compra de insumos de bioseguridad en la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. 5 personas fueron detenidas. La Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía, encargada de investigar los casos de corrupción durante la pandemia, también ejecutó 14 allanamientos en la capital. Según la Fiscalía, se investiga la compra de mascarillas, gafas de protección y trajes de bioseguridad en la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento con presunto sobreprecio. El delito que está siendo objeto de investigación en ese caso corresponde al de peculado. No podemos dar mayores detalles porque aún estamos terminando de practicar todas las diligencias, receptando versiones. Al allanar las bodegas de la EPMAPS, la Fiscalía indicó que se encontraron indicios sobre los presuntos sobreprecios en la compra de insumos de bioseguridad en medio de la emergencia sanitaria. Producto de estas acciones, 5 personas fueron detenidas, incluido el gerente de esta empresa, Guido Andrade, administradores del contrato y representantes legales de las empresas contratistas. También se retuvo a Sofía R. con fines investigativos, quien además de desempeñarse como asesora del gerente de la EPMAPS, es familiar del vicealcalde de Quito. Nosotros estamos separando a todo funcionario que tenga el mínimo cuestionamiento y encargando a las autoridades pertinentes que con el debido proceso, con el legítimo derecho a la defensa, de encontrar culpabilidad, pues se aplique todo el peso de la ley. Estos operativos se efectuaron en coordinación tanto de la Fiscalía de Pichincha como de las unidades especializadas de la policía, GIR, GOE y Criminalística. Olga Velasco, Ecuador TV. Mientras, en un operativo de control en un gimnasio en Los Ceibos, al norte de Guayaquil, se decomisaron 45.000 mascarillas KN95, 3.000 mascarillas con filtro y 900 unidades de gel antibacterial con inconsistencias en los registros sanitarios y permisos respectivos. Los productos se expendían por internet en las redes sociales y además de no estar regularizados, el lugar comercial no tenía permiso de funcionamiento. En el operativo intervinieron 3 comisarios y un contingente de 10 policías, quienes ingresaron a las instalaciones del gimnasio para realizar las investigaciones respectivas. Durante la emergencia sanitaria salieron a la luz irregularidades, sobre todo presuntos sobreprecios en la compra de insumos médicos dentro del sistema de salud. Los casos son indagados por la Fiscalía. En los últimos días, el presidente Lenín Moreno pidió a las distintas entidades de control mayor compromiso en la lucha contra la corrupción. Sobre este tema, el constitucionalista Ismael Quintana se refirió a las leyes pendientes en la Asamblea Nacional. Cuando asumí la presidencia de la República, anuncié que combatiría la corrupción de manera implacable. Y lo dije en su momento, la de antes, la de ahora y la que seguramente vendrá. Con este mensaje, el presidente Lenín Moreno pidió en los últimos días un mayor compromiso de las distintas autoridades de control para recuperar los capitales perdidos producto de la corrupción. Algo que no ha ocurrido, según afirma el constitucionalista Ismael Quintana, por falta de compromiso, como por ejemplo de instituciones como la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional está todavía pendiente de aprobarse la ley de extinción de dominio. Debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, porque a través de esa ley de extinción de dominio, usted podría entonces implementar mecanismos para recuperar aquellos recursos que estas personas, estos funcionarios indelicados con el manejo de la cosa pública, se nos han llevado perjudicando los intereses de todos los ciudadanos. Con este criterio coincide Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Claro, allí también hay gente honorable, pero parecería que a ciertos grupos les interesan los acuerdos políticos
la distribución de espacios de poder y se olvidan de en cuanto se refiere a la lucha contra la corrupción. Al iniciar su último año de mandato, el presidente Moreno ratificó su compromiso de luchar contra la corrupción. De ahí que se realizaron denuncias, sobre todo por presuntas irregularidades en contratos para la adquisición de bienes, medicinas e insumos médicos para enfrentar al COVID-19. Un asesor del asambleísta Daniel Mendoza y varias personas del entorno de dicho asesor fueron encontrados con dinero en efectivo y armas de fuego. Señora Fiscal General, lo he dicho siempre, investigue y acuse con toda libertad a quien deba acusar. Respecto al asambleísta Mendoza y sus allegados, que por pedidos de una juez de la provincia de Manabí, la cuestión está impedida de avanzar. Y resulta que el señor sigue siendo legislador, sigue presidiendo una comisión, sigue cobrando un sueldo en la asamblea y al señor no le ha pasado nada. Son alrededor de 140 los procesos de investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado. A estas se suman aproximadamente 1.500 denuncias que ha presentado el actual gobierno a la Fiscalía sobre hechos de corrupción cometidos en el anterior gobierno. Pero también hay grandes robos que han ocurrido. Odebrecht, 6.000 millones de dólares. El tema vinculado con la reconstrucción de Manabí, 3.500 millones de dólares. No tenemos que quedarnos en las sardinas, hay que cazar a los tiburones. Santiago Tello, Ecuador TV. 6 de la mañana con 11 minutos. Les contamos que a partir de este 4 de junio el Consejo de la Judicatura reiniciará sus actividades mediante un cronograma. Las primeras materias que se retomarán serán lo penal y la violencia contra la mujer. La lucha contra la corrupción y la violencia contra la mujer son las prioridades a enfrentar para el Consejo de la Judicatura. Arranca el restablecimiento de actividades jurisdiccionales con las materias penal y violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Lo harán a partir de este 4 de junio. Para el resto de materias, el cronograma también quedó definido. Con fecha 11 de junio, se restablecen las actividades jurisdiccionales en materia de adolescentes infractores, garantías penitenciarias, tránsito y laboral. Con fecha 15 de junio, se restablecen las actividades jurisdiccionales en materia civil, inquilinato, contencioso administrativo y contencioso tributario. Todo esto además da paso al diseño de un sistema informático de turnos para que la asistencia sea ordenada. Hasta tanto, se trabajaremos a través de números pares e impares respecto al número de causa que se viene tramitando dentro de las unidades judiciales. Lo que sí no es competencia del máximo organismo administrativo de la función judicial es el restablecimiento de plazos y términos, por lo que esto queda en manos de la Corte Nacional de Justicia. Porque eso es índole jurisdiccional. Nosotros no podemos entrar en plazos y términos. Por esa razón no es que solamente se levantan los plazos y términos para aquellos casos de fuero de Corte Nacional, no, sino para toda la función jurisdiccional. Ya se ha conversado con la presidenta del organismo, Paulina Aguirre, y solo se espera el pronunciamiento definitivo. Alex Llanos, Ecuador TV. 6 de la mañana con 13 minutos. La necesidad de fortalecer las finanzas del Ecuador motivó al Gobierno Nacional la creación de un Consejo Asesor de Temas Económicos. La evaluación de esta comisión será importante, pero la decisión final sigue en manos del presidente Lenín Moreno y del ministro de Economía, Richard Martínez. El anuncio fue realizado en cadena nacional. El gobierno conformará un consejo asesor en materia económica, el cual ya tiene definidas sus tareas. En el semestre que viene debemos renegociar nuestra deuda externa con tenedores privados, conseguir un nuevo acuerdo con los organismos multilaterales, obtener nuevas y mejores fuentes de financiamiento con gobiernos como el gobierno de China y sobre todo traer la mayor cantidad de dinero a nuestra tan necesitada economía. El diálogo practicado durante toda su gestión es la base para la futura conformación, donde ya se plantean algunos nombres como el de Pablo Lucio Paredes, Fausto Ortiz y Augusto de la Torre. Se trata de una acción fundamental, asegura el jefe de Estado, para fortalecer la frágil economía del país, y por ello, posterior a su mensaje, en una entrevista, detalló la vinculación que este cuerpo consultivo tendrá en las decisiones que al final se adopten. Y nosotros sabremos aceptar sus criterios, pero vuelvo a recalcar, no como vinculantes. Porque la decisión final debe tenerla
en el corolario pues el ministro y el presidente de la República. Justamente del ministro Martínez destacó las acciones que ya viene realizando e insistió en el pedido a la Asamblea donde se ha anunciado un juicio político contra el funcionario. ¿Les parece realmente el momento para la pirotecnia política? ¿O tal vez los cálculos electorales están presentes a costa de la estabilidad de nuestra economía? No creo, ¿verdad? El ministro Richard Martínez es la cabeza de este equipo asesor. Es quien comenzó con éxito la renegociación de nuestra deuda y también es hoy la contraparte fundamental para conseguir los recursos del exterior. En esta entrevista denominada Realidad Económica, precisamente se evaluaron acciones ya tomadas como por ejemplo, Reactívate Ecuador. Hoy por la mañana recibí la información de que 128 millones ya han sido entregados y que 10.000 solicitudes y consultas han sido atendidas. Es una buena noticia. Y también otras que están ratificadas llegarán en los próximos días. Esta es la referente al adelanto de impuestos para personas y empresas. Se está analizando con el Ministerio de Finanzas el impacto económico que va a tener esto y la porcentualidad que correspondería a cada uno de los casos. ¿El aporte será en el próximo mes, o en este mes, o el próximo mes ya? Sí, es inmediato. Alex Llanos, Ecuador TV. Que Guayaquil pase a semáforo verde está en análisis. Así lo señaló la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al destacar que el puerto principal necesita avanzar en la reactivación económica y productiva. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que se mantiene un trabajo en conjunto entre el COE Nacional y el COE Cantonal de Guayaquil, con acciones que han permitido evaluar el progreso del puerto principal. Se está haciendo un análisis y de lo que nosotros podemos evidenciar, tanto en el caso de defunciones, de atención hospitalaria, como en el caso ya de normalidad en el comercio, en la vida de la ciudad, creemos que la ciudad está funcionando ya con mucha normalidad. Por su lado, la alcaldesa Cintia Viteri aseguró que Guayaquil continuará en semáforo amarillo y dentro de la reactivación, este miércoles se aperturaron los vuelos comerciales y el próximo viernes el transporte intercantonal con algunas excepciones. Y solo de los cantones que estén en semáforo amarillo o verde. Esta disposición la tendrá que organizar quien preside el terminal terrestre, Eduardo Salgado, respecto de las medidas de bioseguridad. De los 9.771 casos que se registran en la actualidad en Guayaquil, en mayo se reportaron 1.805 decesos, una cifra inferior a los casi 9.000 registrados en el mes de abril. Nuestros pacientes de COVID ya no están ingresando, ya están saliendo. Está sucediendo lo mismo en el sistema de salud, pero de nuevo, no podemos tener excesiva confianza. Hay que seguir con las precauciones, pero confiamos en que la peor parte ya pasó, que Guayaquil está listo para seguir avanzando en la reactivación económica y productiva. En tanto, desde el COE cantonal se seguirá evaluando la situación mientras se mantenga el semáforo amarillo y la atención integral en los diferentes sectores con la asistencia médica, entrega de alimentos, mascarillas e implementos de desinfección. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 6 de la mañana con 23 minutos y en Quito el transporte público retomó ayer sus operaciones con estrictas medidas de seguridad. 1.600 buses entre convencionales, trolebús, ecovía y alimentadores salieron a las calles. Sin embargo, los usuarios se quejaron por la demora y la falta de unidades. Quito amaneció en luz amarilla. Se incrementó el flujo vehicular y de personas que enfrentan esta nueva dinámica de movilidad y seguridad con el uso obligatorio de mascarilla y de alcohol o gel para regresar a las actividades laborales. El transporte público se reactivó con 1.050 unidades en la modalidad convencional, 256 entre trolebús y ecovía y 348 alimentadores y con una tarifa única de 25 centavos. En este bus de la ruta Quinche-Río Coca el conductor estaba aislado con un plástico para evitar el contacto y en cada fila un solo usuario. El 50% de los usuarios son 30 pasajeros. En otra unidad de la línea que une Calderón con el hipercentro de la ciudad, la desinfección de zapatos y de las manos con alcohol deben cumplir los pasajeros al subir por la puerta delantera. Bueno, en las calles sí se nota que cuesta todavía, pero ojalá concienticemos y el bienestar es para nosotros. En la estación de la Río Coca de la Ecovía en el norte de Quito, el trabajo inició a las 5 horas. Militares se desplegaron para hacer respetar la distancia entre los usuarios marcada con círculos y la toma de temperatura. Yo vengo del sur y en
En la Marín se respetan las filas. Tengo que salir, como tenía cita médica ahora. El ingreso a los articulados fue controlado por los agentes de control metropolitano. Y estamos haciendo embarque por una sola puerta. Dejamos de 60 a 65 personas, no más de eso. Pero llegamos hasta el sector de Carcelén y la realidad fue diferente. Moira no podía tomar un bus. Unos 15 minutos porque yo vengo de Calderón y ahí estuve media hora esperando para que llegue el bus para que vaya a la Ofelia. No había señalética en la parada. Porque yo venía en el bus y no hacen caso. Da igual, se sientan uno con otro, el otro atrás de otro, no dejan un espacio, da igual. La misma queja se repitió y los minutos se alargaron en busca de un medio de transporte. No, pues ya regresarme a la casa si ya no hay. La Agencia Metropolitana de Tránsito desplegó los operativos de control. En el redondel del ciclista fueron sancionadas 5 personas en las primeras horas. Tratar de liberar el vehículo, mi vehículo de trabajo. Todo el estado de emergencia, 16.200 vehículos han sido citados, 3.900 vehículos retirados de vía. Aguirre pidió respetar la circulación de acuerdo a las placas pares e impares, el buen uso de los salvoconductos y al toque de queda que desde este 3 de junio es de 21 horas a 5 de la mañana. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y con el cambio de semáforo a color amarillo en la capital, las operaciones del servicio de transporte interparroquial e intercantonal también se activaron. En el cantón Rumiñahui los buses de pasajeros fueron escasos, pero la jornada será evaluada para ajustar las medidas establecidas para transportistas y pasajeros. Previo a la emergencia sanitaria por el COVID-19, desde el cantón Rumiñahui se trasladaban hacia Quito diariamente unas 70.000 personas. A esta cifra se debe sumar a quienes habitan en las parroquias La Merced, Alangací, Pintaj y barrios como Conocoto, entre otros, muy cercanos al cantón Rumiñahui, que cruzan el peaje de la autopista General Rumiñahui, por lo que esa cifra llega a unas 160.000 personas. Pero en este cambio de color en el semáforo de emergencia al amarillo, la presencia de vehículos particulares sigue siendo la tónica. De hecho, Elizabeth y Roberto, por ejemplo, esperaban un bus hacia Amaguaña por más de 30 minutos sin éxito. La Amaguaña pasaba seguido y no hay ahorita. Estamos esperando un compañero a ver si nos lleva del recorrido de ellos. Dijeron que ya se iba a restablecer el transporte, pero veo que está muy difícil todavía. Entonces de aquí me toca esperar a ver si es que vienen a llevarnos los de la fábrica o el bus. De todas maneras, las cooperativas de transporte que se dirigen a las terminales microrregionales en Quito lo deben hacer con el 50% de su capacidad y con las medidas de bioseguridad ya establecidas. Es algo totalmente nuevo para nosotros. No sabemos cuánta gente va a salir y paulatinamente cómo se van a desenvolver. Estamos viendo aquí cuáles van a ser las horas pico y las horas valle para determinar los lineamientos estratégicos para que no exista congestión de personas en las paradas. Recordó que este tipo de transporte circulará entre las 6 de la mañana y las 21 horas, pero la evaluación determinará posibles cambios en el número de buses y cada qué tiempo transitarían. Porque también debemos recordar, si los vehículos van demasiado vacíos, va a ser una pérdida para el sector del transporte, ¿no? Pero a medida que pase el tiempo ya se va a comenzar a tener una posible normalidad donde ahí sí ya vamos a tener que incrementar lo que es la frecuencia de los buses. Desde la terminal terrestre de Quitumbe, los pasajeros se podrán transportar hacia el cantón Rumiñahui hasta el sector del Choclo en el horario señalado, por lo que se pidió a los usuarios planificar con tiempo sus recorridos con disciplina y cuidado para evitar contagios. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Mientras el servicio de transporte de taxis formales y ejecutivos debe cumplir con una serie de medidas de bioseguridad para evitar riesgos de contagios por COVID-19. La prevención es obligatoria para que este transporte pueda circular. Con el cambio de semáforo amarillo en Quito, el Comité de Operaciones de Emergencias autorizó la circulación del servicio de taxis desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas. Sin embargo, este tipo de transporte debe cumplir ciertos requisitos para circular, como la implementación de una lámina de separación entre el conductor y el pasajero para evitar el contagio del coronavirus. Nuestras unidades están equipadas con el gel, con el alcohol, con una división que separe al conductor del usuario. En Quito existen cerca de 30.000 taxis cuyos conductores están obligados a colocar dispensadores de alcohol y gel antibacterial al interior de la unidad y desinfectar monedas o billetes para dar cambios. Estamos tomando todas las prevenciones necesarias para precautelar la salud y la vida.
el pago con tarjeta de crédito y electrónico. Justamente eso es lo que nosotros recomendamos para que haya evitar el contacto o la manipulación de dinero. El servicio de taxis de ejecutivos ha adoptado las mismas obligaciones para garantizar la seguridad y salud de los pasajeros. Hemos empezado a entregar a nuestros socios conductores alrededor de 2.000 kits de seguridad y hemos comenzado la instalación de 250 mamparas. Por seguridad propia y la del usuario, nosotros estamos utilizando mascarillas, lo que es mascarillas, gafas, guantes, para no ser contagiados y más que todo darle un buen servicio al cliente, ¿no? En el centro sur y norte de Quito, incluso se han colocado puntos de desinfección de taxis gratuitos para precautelar la salud de los usuarios y conductores. Santiago Tello, Ecuador TV. 6 de la mañana con 30 minutos y los restaurantes se reactivan poco a poco. Un equipo de Telediario realizó un recorrido por la capital para constatar cómo avanza la reapertura de los negocios y la aplicación de las normativas de bioseguridad. En el norte de Quito encontramos en su local a Mónica Quinto. Ella con ilusión y alegría alistaba su pequeño restaurante en el que vende los tradicionales sándwiches de pernil. Hasta mañana vamos a atender solo para llevar. Ya mañana ya atendemos ya porque recién están ampliando el local. En la avenida Mariana de Jesús, en el norte de Quito, hallamos a Fanny Toaza, ofreciendo pollos criollos a un pequeño restaurante de comida rápida. Ella está vestida con la indumentaria apropiada para combatir el virus. Todos tenemos deuda y vamos a nuevamente reactivar y volver a pagar a los bancos. Don Jesús es el propietario de este negocio. Después de comprar el producto a doña Fanny, se pone manos a la obra. Empieza a preparar sus empanadas y demás alimentos en espera de los primeros comensales. Verdaderamente esta es una zona de empleados y la reactivación de los empleados, tengo entendido, es hasta la próxima semana. En el sector de Ñaquito, en el norte de Quito, es comercial. Aquí existen varias empresas públicas y privadas. En este sector los comensales de a poco empiezan a visitar los restaurantes circundantes y así inicia la reactivación económica. El restaurante de Doña Marianita se llama Encuentro, un tradicional lugar donde paradójicamente, después de 2 meses de aislamiento, sus clientes regresan a reencontrarse con su exquisita gastronomía. Límpiese los piecitos, séquese los piecitos y me sigue. Primero el alcohol, lávese las manos, tiene a la izquierda el lavabo y tome asiento para servirle. Finalmente, Blanca Payasco nos recibe en su local de comida. Nos confiesa que durante estos meses remodeló el local y aplicó todas las medidas de seguridad y de higiene para atender a sus primeros clientes. Nuestro primer desayuno después de la cuarentena por afuera. Pero sí, se ve que sí están con las medidas de higiene, todo lo necesario, nos están brindando igual la seguridad. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Y los mercados de la capital autorizados para abrir sus puertas comenzaron a atender a los clientes bajo las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad. Se espera que para este fin de semana ya estén operativos 39 centros de abasto en todo el distrito metropolitano de Quito. Don Luis trabaja ya 30 años como comerciante en el Mercado América en el centro norte de Quito. Este centro de abasto retomó este miércoles la atención al público. Estamos cumpliendo todos los requisitos que nos ordena el municipio. En el único acceso al Mercado América, el cliente desinfecta sus zapatos y se le coloca alcohol en sus manos. Es obligatorio el uso de mascarilla y el respeto a la distancia social conforme la señalización dispuesta. Sí, está bien, porque desinfectan, le miden, todo. En el Mercado de la Floresta se implementaron las medidas obligatorias de higiene y seguridad. Se adaptó un lavabo para lavado de manos, bandeja desinfectante para limpieza de zapatos y este dispositivo de gel antibacterial. El patio de comida será ocupado solamente por 2 personas en cada mesa. Los puestos están listos y desinfectados para la Feria Agroecológica de Productos de este jueves, según indicó Elizabeth Muela, presidenta del mercado. Más o menos vamos a hacer con un aforo del 30%. Tenemos una capacidad de 150 personas, entrarán 2 personas por mesa. Hasta este fin de semana, según el director de la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio de Quito, estarán ya operativos 39 mercados. Ingresar una persona por grupo familiar al mercado, no pueden ingresar en familia. En 2 semanas se planifica que los 54 centros de venta de productos del Distrito Metropolitano de Quito atiendan con normalidad a sus clientes. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el Centro Comercial Condado Shopping, ubicado al norte de Quito, abrió sus puertas al público con el 30% del aforo. Existen protocolos para garantizar la seguridad de los visitantes y se pide la colaboración ciudadana para cumplir con las normas señaladas.
Con la presencia del alcalde de Quito y del viceministro de Industrias, se abrió al público el Condado Shopping, con el desafío de retomar actividades con medidas de bioseguridad. Vamos a poder demostrar que trabajar, producir y cuidarnos no son actividades contradictorias. Existen controles al ingresar. Se toma la temperatura. Si alguien presenta 37.5 grados, no le dejan entrar. Ninguna persona podrá ingresar sin mascarilla. Estas normas deben cumplirse no solo en el centro comercial, sino en todos los lugares. O debimos haber aprendido a usar estas medidas sanitarias, pero tenemos que ir reactivando la economía de nuestra ciudad. Caso contrario, los problemas económicos pueden ser igual o peores que la misma situación de la pandemia. A este centro comercial retornaron cientos de personas a trabajar. Paso importante para la reactivación económica, indicaron las autoridades. Al menos son más de 1.500 empleos solo en un centro comercial, que multiplicados por todos los centros comerciales, más de 10, vamos a tener entre 10.000 y 15.000 personas que inicien nuevamente una actividad productiva. Los trabajadores se capacitaron para atender de forma diferente a la gente, respetando el aforo que se indica en la entrada de cada local. Aquí, por ejemplo, está prohibido probar el maquillaje como medida preventiva. La disciplina ciudadana es fundamental. Pese a la señalización colocada en el piso de mantener 2 metros de distancia, las personas no la respetaban y el guardia tuvo que insistir en la importancia de esta medida. Bueno, los controles de este momento están muy bien, pero la gente se aglomera mucho. Esperemos que hagan conciencia y respetemos y por la vida nuestra. En este local existe un protocolo. Si una persona se prueba una prenda, la desinfectan con una plancha de vapor y no volverá a la percha hasta someterse a un nuevo proceso de desinfección en 24 horas. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y ahora que Quito se encuentra en color amarillo en el semáforo epidemiológico, es necesario que usted tome en cuenta las siguientes sugerencias para mantener una adecuada seguridad mientras transita por el espacio público. Lo primero que debe tener claro es que la mascarilla forma parte de su indumentaria diaria, como lo es una chompa, un suéter, abrigo o pantalón. Por más repetido que sea el mensaje, es vital que este aditamento tenga un adecuado uso para que cumpla su cometido, que es proteger su salud. En estos últimos días, en las calles de Quito y el país, es común ver a parejas caminando tomados de la mano o abrazados. ¿Cómo manejar esta situación cuando se recomienda mantener la distancia social? ¿Hay riesgo en esta práctica? Edgar León, médico familiar, imparte su punto de vista. Si voy a salir, pues vamos a tener que limitar un poco este tipo de actividades hasta cuando regresemos a casa o estemos en un lugar donde ya nos hayamos lavado las manos. ¿Existe peligro de contagio con COVID-19 si camina por la calle y consume algún tipo de comida? Para usted ir comiendo en la calle se debe quitar la mascarilla. Y el momento que se quita la mascarilla y pasan personas junto a usted, si alguna de esas personas está en etapa de contagio, va a ser muchísimo más probable que usted se contamine. Recuerde, la mascarilla debe tapar completamente la nariz y la boca. Al llegar a casa o al salir de casa, no toque la parte externa, porque es aquí donde se quedan todos los virus. De su cuidado depende su salud y la de toda su familia. Javier Ceballos, Ecuador TV. Implementos de bioseguridad y una carpa tipo iglú fueron donados por el Club Rotario Tomebamba al Hospital Municipal de Cuenca para la protección del personal médico y para evitar la propagación del coronavirus. El Club Rotario Tomebamba realizó la donación de una carpa tipo iglú al Hospital Municipal de Cuenca para de esa manera permitir la reubicación del área de triaje respiratorio en donde se reciben a pacientes con sintomatología respiratoria y sospecha de COVID-19 y así evitar posibles contagios con los pacientes que llegan al área de emergencias por otro tipo de sintomatología. Y estamos atendiendo ya más de 1.383 personas en esta zona de triaje respiratorio. La donación de este club también incluyó implementos de bioseguridad para el equipo técnico del Hospital Municipal de Cuenca. El monto total de las donaciones que hemos llegado a hacer es casi $80.000. Hicimos 1.000 máscaras para KN95 para el personal médico y 2.000 máscaras para acción social y para el personal de parques y jardines. Y como parte de este programa hicimos también donaciones al hospital regional y al hospital del IES, en los que entregamos equipo de protección y también equipos de monitoreo de signos vitales.
El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, destacó que el trabajo solidario de los rotarios ya se ha realizado en varias ocasiones. Una vez más se demuestra que en esta querida ciudad de Cuenca el trabajar en conjunto sí es posible. Esto es parte de ese proceso de ser equitativos, de ser inclusivos, de ser solidarios, y solamente palabras de gratitud para todas y cada una de las personas, instituciones y empresas que han estado aportando a lo largo de esta semana. En marzo, la Municipalidad de Cuenca firmó con el Club Rotario Tomebamba un acuerdo para atender a personas de mayor vulnerabilidad en toda la ciudad. Carla Arcentales, Ecuador TV. Y el Comité de Operaciones de Emergencia adoptó varias resoluciones en las últimas horas, entre ellas que los entrenamientos de los equipos profesionales de fútbol puedan retomar sus actividades a partir del próximo 10 de junio. Además, las autoridades hicieron un balance del cambio de color del semáforo epidemiológico en Quito. El COE Nacional también suma acciones para ampliar los controles sobre actos de corrupción. Es por ello que los funcionarios de la Contraloría General podrán movilizarse sin necesidad de un salvoconducto. Su habilitante será la credencial institucional. Con esto, el COE Nacional apoya totalmente las actividades de control. En la reunión de este miércoles se tomaron nuevas resoluciones con miras a la reactivación. Por ejemplo, el entrenamiento de los equipos profesionales de fútbol se podrá retomar en 8 días, aunque hablar del reinicio del campeonato es otra cosa. Los campeonatos y competencias siguen teniendo como fecha de inicio el mes de julio del 2020 sin público, y luego de las valoraciones que la emergencia sanitaria exige. Aquí además se evaluó el paso de Quito de color rojo a amarillo dentro de la emergencia sanitaria, la cual tuvo un balance positivo, afirmaron las autoridades. Hoy el servicio de transporte metropolitano tuvo una demanda de 600,000 personas. No se generaron, eso sí queremos aclarar, aglomeraciones. Con la capital modificando su color, son ya cerca de 100 cantones los que han comenzado la reactivación. Ya tenemos 94 cantones en amarillo y 2 en verde. Esto significa que estamos ya con el 65% de la población del país, cerca de 11.400.000 habitantes, que están ya en este proceso de semaforización. Pero todo este proceso ha sido acompañado con la debida vigilancia de la salud de las personas, aseguró el viceministro Javier Solórzano. Que demanda aprender a convivir con el COVID-19, que obviamente sigue circulando, tanto en el país como en el mundo entero. Es allí donde se volvió a solicitar a la ciudadanía la corresponsabilidad al momento de cumplir con las medidas sanitarias. Alex Llanos, Ecuador TV. Volvemos con más noticias. El presidente Lenín Moreno participó de la entrega de créditos a representantes del sector arrocero por parte de la banca pública en el marco de la reactivación económica y productiva en Ecuador. Hasta las instalaciones de la Estación Experimental Boliche del Instituto de Investigación Agropecuaria INIAP en Yaguachi llegó el presidente Lenín Moreno, donde participó de la entrega de créditos a representantes del sector arrocero por parte de Ban Ecuador. Porque desea que tengas el crédito, porque desea que salgas adelante, porque desea que actúes con responsabilidad y te da créditos rápidos. El sector agropecuario ha recibido en 3 años créditos por 1.400 millones para 200.000 proyectos. El ministro de Agricultura, Javier Lazo, señaló que esto forma parte de la política pública crediticia para el agro. De que la mejor forma de alivianar, de disminuir los problemas de pobreza que hay en la ciudad es dando las soluciones que hoy hemos entregado a este sector para descongestionarlos y volver la mirada al campo. El primer mandatario agradeció a los agricultores por no detener sus actividades y dio a conocer que existe un crédito especializado para los productores de arroz. No solamente les felicito por la valentía, por la decisión, por el coraje que han demostrado para salir adelante, sino que además les agradezco como ecuatoriano porque gracias a gente como ustedes nunca ha faltado el pan, nunca ha faltado el alimento en nuestra mesa y seguramente nunca faltará. La producción de arroz de Yaguachi representa el 7% de la producción nacional y el 10% de la de Guayas. Los representantes del sector señalaron la importancia de estos créditos. Importantísimo, porque las condiciones del crédito son aquellas que no veíamos hace tiempo, a una tasa de interés conveniente, baja y oportuno. Entonces, estos créditos productivos son los que nos vienen a dar el respiro. En el evento también estuvieron presentes el secretario general del Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, y el vicepresidente Otto Sonnenholzner.
y hoy les estamos dando el impulso que necesitan. El arroz está en un buen momento. Estamos exportando ya más de 30.000 toneladas y eso nos permite creer que hay más esperanza, que hay más oportunidades en el campo, ¿no? El primer mandatario mencionó los bonos y canastas de alimentos que se han destinado a los más necesitados durante la emergencia. 2 millones de bonos. Nos vamos acercando a las 2 millones de canastas alimenticias que van a asegurar el alimento de 8 millones de personas. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. 6 de la mañana con 48 minutos y representantes de pequeñas, medianas empresas y artesanos se reunieron con el viceministro de Producción. En la cita se socializaron detalles del crédito Reactívate Ecuador y sus alcances. El viceministro de la Producción, Jackson Torres, indicó que mediante proyectos piloto se han reactivado los sectores automotriz, madera, textil y construcción. Piloto sector de la construcción, donde tuvimos más de 412 proyectos calificados a nivel nacional, que nos permitió retornar al trabajo a más de 25.000 personas en todo el país. Son 1.150 millones de dólares destinados para la entrega de créditos que estará a cargo de varias instituciones financieras. Obviamente, en este primer instante es el Banco del Pacífico el que arrancó, pero otras instituciones financieras ya se están sumando y de a poco cada semana se van a integrar más instituciones financieras que van a permitir, obviamente, llegar y abastecer a más cantidad de ecuatorianos a nivel del país. El objetivo de los créditos es que los empresarios puedan tener el acceso directo a la liquidez, sosteniendo el empleo. Y luego ya en una siguiente etapa poder empezar un crecimiento, es decir, lo que queremos es esta etapa que las empresas sigan subsistiendo, conservando los puestos de trabajo, para luego sí ya empezar una reactivación o una mucho más fuerte e inclusive poder también contratar más personal con crecimiento más sostenido. El Ministerio de Producción mantiene reuniones constantes con representantes de las pequeñas, medianas empresas y artesanos. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 6 de la mañana con 50 minutos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó 1.100.000 kits alimenticios a través de la campaña Dar una mano sin dar la mano. Cientos de familias de escasos recursos fueron beneficiadas con productos de primera necesidad durante la emergencia sanitaria. Esta es la familia de Paul Mullo. Él tiene 2 hijos, uno de ellos con discapacidad. Cuenta que en las últimas semanas se le dificultó adquirir alimentos, pues sus ingresos dependían del trabajo en el mercado de Cotocollao, en Quito. Al conocer de su historia, el Ministerio de Inclusión Económica y Social acudió a su ayuda. Le entregó kits alimenticios, así como ropa, y además le informó que podía cobrar el bono de emergencia de $120. Muchísimas gracias por la ayuda de todos, que ustedes me ponen un granito de arena para mis hijos. Desde que el país inició con la emergencia sanitaria por el COVID-19, el MIES apoyó en varios ámbitos en el bienestar de las familias más vulnerables. Así lo explica su coordinador Fabricio Zavala, quien resalta que solo con la campaña Dar una mano sin dar la mano se superó las expectativas y hasta la fecha se entregó 1.136.000 kits de alimentos en todo el país. Más de 2 meses que hemos estado en el día a día, de lunes a lunes, sin descanso, llegando a los sitios más vulnerables. Esta iniciativa nació desde las cámaras de comercio de Quito, Guayaquil y Cuenca, junto a la corporación Mucho Mejor Ecuador y la Fundación Donation. Desde la plataforma se levantaron más de $1.600.000 y esto jamás hubiera sido posible sin el apoyo de los donantes. El trabajo solidario continuará. Si desea aportar, lo puede hacer a través de la plataforma virtual www.darunamanoecuador.com. Se hace una invitación a todas estas empresas, esas personas que quieran seguir sumándose en este gran esfuerzo, pues que lo sigan haciendo, porque la verdad, la necesidad está latente, porque la única forma de salir de esta pandemia es juntos. Estos kits alimenticios proveen el sustento para una familia entre 5 y 7 días. Olga Velasco, Ecuador TV. Y hasta el mes de septiembre, el 70% de trámites del gobierno central se realizarán en línea a través del portal www.gov.es, instrumento digital desarrollado por el Ministerio de Telecomunicaciones que está disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Según el Mintel, están catastrados más de 4.000 trámites del gobierno central, de los cuales 2.500 se realizan en línea. Las provincias que más utilizan este portal son Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, Tungurahua, El Oro, Imbabura, Santo Domingo de los H,
Águilas, Los Ríos y Loja. A criterio de las autoridades, las operaciones en línea permiten mayor agilidad y aumentan la rapidez de los trámites en un 74%, son más baratos, el usuario ahorra tiempo y dinero, además de que es menos vulnerable a la corrupción. Desde el 15 de junio, www.gov.es contará con una aplicación disponible para Android y desde el 10 de julio para también el sistema iOS, con el objetivo que el ciudadano pueda consultar y hacer seguimiento de sus trámites de manera ágil y fácil. Y les contamos que Petroecuador informó que el sistema de oleoducto transecuatoriano paralizó el bombeo de crudo debido a que la erosión en el río Quijos generó un nuevo socavón, con lo cual está en riesgo toda la tubería cercana a la desembocadura del río Montana en la provincia de Napo. Luego de la suspensión de operaciones en la madrugada, el petróleo tuvo que drenarse con autotanques. A través de un comunicado, el gerente de Petroecuador, Pablo Flores, afirmó que la suspensión busca evitar afectación ambiental en caso de que se presente una nueva rotura del SOTE por esta causa. Informó además que el stock de crudo en la terminal de Balao es suficiente para cumplir con las exportaciones. Y en las noticias del mundo, el Reino Unido convocó a una cumbre virtual con la intención de abrir una nueva era de cooperación internacional en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. El primer ministro británico Boris Johnson pide una nueva era de cooperación sanitaria mundial con motivo de la cumbre virtual de recaudación de fondos para la Alianza para la Vacuna que acoge su país. En la cita formarán parte 50 países, 35 jefes de Estado y de Gobierno y figuras destacadas como Bill Gates. El objetivo, recaudar al menos $7.400 millones para impulsar las campañas de vacunación en el mundo y 2.000 millones para financiar el desarrollo y la distribución de una futura vacuna contra el COVID-19. Francia, Alemania, Italia y Países Bajos han forjado una alianza para acelerar la producción de una vacuna en territorio europeo. A ellos se unen Turquía y Rusia. La cumbre se celebra en un momento delicado en el que la pandemia ha exacerbado los ataques contra el multilateralismo entre la ruptura de Donald Trump con la Organización Mundial de la Salud y el miedo de que Estados Unidos tenga el control sobre las futuras vacunas. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y el ex policía de Minneapolis que asfixió con su rodilla a George Floyd enfrenta 3 cargos penales. La Fiscalía estadounidense también presentó cargos contra los otros 3 agentes involucrados en el caso. El fiscal del estado de Minnesota, en Estados Unidos, endureció los cargos contra el ex policía Derek Chauvin, presunto responsable del fallecimiento de George Floyd. Ahora el exagente enfrenta cargos por asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Adicionalmente, los otros 3 policías que participaron en la detención de Floyd y que ya fueron separados de la institución policial se enfrentarán a la justicia por ayudar e incitar al asesinato involuntario en segundo grado, además de ayudar e incitar al homicidio involuntario en segundo grado. Las protestas por este hecho no cesan en Estados Unidos, a pesar de la respuesta agresiva del presidente Donald Trump, e incluso se han trasladado a países como el Reino Unido. Este miércoles, cientos de personas se manifestaron frente a la residencia oficial del primer ministro Boris Johnson. No obstante, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas respaldan las protestas pacíficas. Además, el Papa Francisco se pronunció sobre las manifestaciones en Estados Unidos, así como de los actos violentos y racistas en el mundo. No podemos tolerar ni hacer la vista gorda al racismo y a la exclusión de ninguna forma. Hoy me uno a la iglesia de San Pablo de Minneapolis en todo Estados Unidos para rezar por el descanso del alma de George Floyd y todos aquellos que han perdido la vida como resultado del pecado del racismo. A 10 días desde la muerte de Floyd, las autoridades norteamericanas continúan con la contención militarizada de las protestas que siguen a pesar del toque de queda declarado en 40 ciudades del país. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y las cifras de afectados en América Latina por el COVID-19 continúan en aumento. El Ministerio de Salud colombiano confirmó 1.521 nuevos casos, con lo que la cifra supera los 33.000 contagios, mientras que el número de fallecidos en el país es 1.045. A la par, el Ministerio de Salud argentino anunció un nuevo récord de casos positivos registrados en un día. Se trata de 949 contagios que suman un total de 19.268 afectados en el país. Las muertes por coronavirus ascienden a 583.
graves. En Perú, las autoridades sanitarias contabilizaron 4.030 casos nuevos, elevando la cifra total de infectados a 178.914. Entre tanto, el número de fallecidos bordea los 5.000 y en Chile se registraron 87 muertes por coronavirus, la cifra más alta de decesos en 24 horas. El número total de fallecidos es de 1.275, mientras los contagios suman los 113.000. Mientras la Organización Mundial de la Salud afirmó que reanudará los ensayos clínicos del fármaco hidroxicloroquina y que forman parte de los esfuerzos internacionales por hallar uno o más tratamientos y vacunas para la COVID-19. Estos fueron suspendidos para efectuar una revisión de seguridad en la búsqueda de tratamientos contra el coronavirus. El equipo de expertos que supervisa los ensayos clínicos que se realizan en 35 países recomendó la semana pasada que por precaución se interrumpieran aquellos relacionados con ese medicamento porque había información que ponía en duda su seguridad. El Comité de Seguridad y Monitoreo de Datos del Programa Solidaridad ha estado revisando la información. Sobre la base de los datos de mortalidad disponibles, los miembros del comité recomendaron que no hay razones para modificar el protocolo del ensayo. El grupo ejecutivo recibió esta recomendación y respaldó la continuación de todas las ramas de solidaridad, incluida la hidroxicloroquina. Hasta el momento no hay evidencia de que algún medicamento realmente reduzca la mortalidad en pacientes que tienen COVID-19 y de hecho es una prioridad urgente para todos nosotros hacer los estudios necesarios, hacer los ensayos clínicos aleatorios. Y 20.000 toneladas de combustible se derramaron en un río en el oeste de Rusia, que se encuentra a unos 300 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. Las autoridades la declaran como una situación de emergencia por la potencial contaminación del Ártico ruso y del agua que consumen los residentes de la zona. Por el momento, la contaminación es contenida por una presa flotante, mientras un equipo formado por 90 personas trabaja sobre el terreno para retirar el combustible. Ciudadanos y expertos vigilan la calidad del agua y extreman la precaución para que los productos químicos tóxicos no lleguen a las reservas naturales de la zona. 7 en punto, nosotros ya nos despedimos en esta primera parte de Telediario, pero enseguida viene Fabricio Ceballos con la información actualizada también y las entrevistas de los temas de coyuntura. Hasta pronto. Siete de la mañana, 3 minutos. Amigos y amigas, buenos días. Gracias por seguir con nosotros aquí en Telediario. En los próximos minutos estaremos en contacto con la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, para conversar sobre las medidas de alivio financiero para MIPYMES, hogares y empresas. Y también nos acompañará Carlos Salazar, viceministro de Vivienda, para hablar sobre la primera feria de vivienda en línea que se llevará a cabo en nuestro país dentro de pocos días. Gracias a todos por acompañarnos. 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos a revisar información. La necesidad de fortalecer las finanzas de Ecuador motivó al gobierno nacional a la creación de un consejo asesor en temas económicos. La evaluación de esta comisión será importante, pero la decisión final sigue en manos del presidente Lenín Moreno y del ministro de Economía, Richard Martínez. El anuncio fue realizado en cadena nacional. El gobierno conformará un consejo asesor en materia económica, el cual ya tiene definidas sus tareas. En el semestre que viene debemos renegociar nuestra deuda externa con tenedores privados, conseguir un nuevo acuerdo con los organismos multilaterales, obtener nuevas y mejores fuentes de financiamiento con gobiernos como el gobierno de China y sobre todo traer la mayor cantidad de dinero a nuestra tan necesitada economía. Se trata de una acción fundamental, asegura el jefe de Estado, para fortalecer la frágil economía del país y por ello, posterior a su mensaje, en una entrevista, detalló la vinculación que este cuerpo consultivo tendrá en las decisiones que al final se adopten. Y nosotros sabremos aceptar sus criterios, pero vuelvo a recalcar, no como vinculantes. No como vinculantes porque la decisión final debe tenerla en el corolario pues el ministro y el presidente de la República. Justamente del ministro Martínez destacó las acciones que ya viene realizando e insistió en el pedido a la Asamblea donde se ha anunciado un juicio político contra el funcionario. ¿Les parece realmente el momento para la pirotecnia política? ¿O tal vez los cálculos electorales están presentes a costa de la estabilidad de nuestra economía? No creo, ¿verdad? El ministro Richard Martínez es la cabeza de este equipo asesor.
es quien comenzó con éxito la renegociación de nuestra deuda y también es hoy la contraparte fundamental para conseguir los recursos del exterior. En esta entrevista denominada Realidad Económica, precisamente se evaluaron acciones ya tomadas como por ejemplo, Reactívate Ecuador. Hoy por la mañana recibí la información de que 128 millones ya han sido entregados y que 10.000 solicitudes y consultas han sido atendidas. Es una buena noticia. Y también otras que están ratificadas llegarán en los próximos días. Esta es la referente al adelanto de impuestos para personas y empresas. Se está analizando con el Ministerio de Finanzas el impacto económico que va a tener esto y la porcentualidad que correspondería a cada uno de los casos. ¿El aporte será en el próximo mes o en este mes o el próximo mes ya? Sí, es inmediato. Alex Llanos, Ecuador TV. 7 de la mañana, 6 minutos. El presidente Lenín Moreno participó de la entrega de créditos a representantes del sector arrocero por parte de la banca pública en el marco de la reactivación económica y productiva en Ecuador. Hasta las instalaciones de la Estación Experimental Boliche del Instituto de Investigación Agropecuaria INIAP en Yaguachi llegó el presidente Lenín Moreno, donde participó de la entrega de créditos a representantes del sector arrocero por parte de Ban Ecuador. Porque desea que tengas el crédito, porque desea que salgas adelante, porque desea que actúes con responsabilidad y te da créditos rápidos. El sector agropecuario ha recibido en 3 años créditos por 1.400 millones para 200.000 proyectos. El ministro de Agricultura, Javier Lazo, señaló que esto forma parte de la política pública crediticia para el agro. De que la mejor forma de alivianar, de disminuir los problemas de pobreza que hay en la ciudad es dando las soluciones que hoy hemos entregado a este sector para descongestionarlos y volver la mirada al campo. El primer mandatario agradeció a los agricultores por no detener sus actividades y dio a conocer que existe un crédito especializado para los productores de arroz. No solamente les felicito por la valentía, por la decisión, por el coraje que han demostrado para salir adelante, sino que además les agradezco como ecuatoriano porque gracias a gente como ustedes nunca ha faltado el pan, nunca ha faltado el alimento en nuestra mesa y seguramente nunca faltará. La producción de arroz de Yaguachi representa el 7% de la producción nacional y el 10% de la de Guayas. Los representantes del sector señalaron la importancia de estos créditos. Importantísimo porque las condiciones del crédito son aquellas que no veíamos hace tiempo, a una tasa de interés conveniente, baja y oportuno. Entonces, estos créditos productivos son los que nos vienen a dar el respiro. En el evento también estuvieron presentes el secretario general del Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, y el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Y hoy les estamos dando el impulso que necesitan, el arroz está en un buen momento, estamos exportando ya más de 30.000 toneladas y eso nos permite creer que hay más esperanza, que hay más oportunidades en el campo, ¿no? El primer mandatario mencionó los bonos y canastas de alimentos que se han destinado a los más necesitados durante la emergencia. 2 millones de bonos. Nos vamos acercando a las 2 millones de canastas alimenticias que van a asegurar el alimento de 8 millones de personas. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. 7 de la mañana, 9 minutos. Representantes de pequeñas, medianas empresas y artesanos se reunieron con el viceministro de Producción, Jackson Torres. En la cita se socializaron detalles del crédito Reactívate Ecuador y sus alcances. El viceministro de la Producción, Jackson Torres, indicó que mediante proyectos piloto se han reactivado los sectores automotriz, madera, textil y construcción. Piloto sector de la construcción, donde tuvimos más de 412 proyectos calificados a nivel nacional, que nos permitió retornar al trabajo a más de 25.000 personas en todo el país. Son 1.150 millones de dólares destinados para la entrega de créditos que estará a cargo de varias instituciones financieras. Obviamente, en este primer instante es el Banco del Pacífico el que arrancó, pero otras instituciones financieras ya se están sumando y de a poco cada semana se van a integrar más instituciones financieras que van a permitir, obviamente, llegar y abastecer a más cantidad de ecuatorianos a nivel del país. El objetivo de los créditos es que los empresarios puedan tener el acceso directo a la liquidez, sosteniendo el empleo. Y luego ya en una siguiente etapa poder empezar un crecimiento, es decir, lo que queremos es esta etapa que las empresas sigan subsistiendo, conservando los puestos de trabajo,
para luego sí ya empezar una reactivación o una mucho más fuerte e inclusive poder también contratar más personal con un crecimiento más sostenido. El Ministerio de Producción mantiene reuniones constantes con representantes de las pequeñas, medianas empresas y artesanos. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 7 de la mañana con 10 minutos. Se encuentra ya con nosotros vía videoconferencia la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Fabricio. Qué gusto saludarle y qué gusto saludarles también a los amigos de Telediario. Muchas gracias, superintendenta. Gracias por acompañarnos en este espacio de conversación. Bueno, ¿qué ha decidido la Superintendencia de Bancos frente a la situación que están viviendo muchos ecuatorianos en este momento que no han podido pagar sus obligaciones con los bancos, las tarjetas de crédito y demás? ¿Hay alguna resolución por parte de la Superintendencia de Bancos, de la que usted está a cargo, sobre este tema? Por supuesto. Usted recordará que en una entrevista anterior yo le comenté que la Superintendencia de Bancos había hecho una propuesta basada en un estudio técnico para sugerirle a la Junta de Política y Regulación Monetaria que hiciera un diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Esto está vigente desde el 31 de marzo y tiene un periodo para diferir de 60 días. Estos 60 días sirven a su vez dentro de un plazo mayor, que es de 90 días, para que dentro de eso puedan las instituciones financieras gestionar los créditos. Sin embargo, ese plazo en algunos casos ha vencido y en otros casos está por vencer. Entonces, lo que hemos recomendado a la Junta, haciendo nuevamente otro estudio, es que efectivamente extienda este plazo al menos en 90 días más. Entonces, ¿qué le va a permitir a su vez esto? A que en la medida en que cede el confinamiento, en que la semaforización que hemos hecho en el país, ¿no es cierto?, vaya permitiendo a cada uno de los cantones, dependiendo de las ciudades, que vayan restableciendo sus actividades económicas y productivas para que en esa medida, entonces, puedan también, no todas las actividades se han restablecido, entonces puedan también, en la medida en que se van restableciendo, tener ventas, tener ingresos, y ahí puedan honrar las deudas y los créditos que tienen en este momento. Claro que sí, superintendenta, pero debemos entender que esta ha sido una solicitud de la Superintendencia de Bancos a la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera. Esta decisión tiene que tomarse ya en el transcurso de estas horas, de estos días. No es una decisión que aún que ya esté en firme, ¿cierto? Esta propuesta, hay la mejor disposición por parte de la Junta a tratarla prontamente. Yo he tenido conversaciones con los miembros de la Junta, el ministro de la Productividad, el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, sin embargo, hay que entender también que el diferimiento que se hizo representa alrededor del 10 y el 12% de la cartera. Hay personas, quiere decir, que se acogieron, microempresas que se acogieron, pequeños negocios que se acogieron, pero no es el universo de los créditos los que se acogieron. También hay que entender que ciertas actividades durante la pandemia quedaron absolutamente cerradas, pero hay otras actividades que siguieron de todas maneras dando servicios y dando productos. Por ejemplo, la banca. La banca en ningún momento cerró las actividades, tanto crediticias como las actividades de servicios que tienen, ¿no? Esto era importante y es importante también que la ciudadanía lo sepa y lo comprenda. Lo que siempre se recomendó es que no lo hagan de manera directa en las oficinas, en las sucursales, sino que lo hicieran de manera telemática o de manera remota en banca virtual. Justo porque estas características de esta emergencia sanitaria lo que requieren es que las personas lo menos posible salgan de sus casas, lo menos posible se movilicen y lo menos posible interactúen sin medidas de orden biosanitario. Entonces, sí es importante entender esto. Además, hay algunas personas que sí se acogieron al diferimiento, pero de todas maneras ya han empezado a pagar sus créditos. Claro. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que la herramienta y el mecanismo exista para aquellos que lo necesitan. De esa misma manera,
también es importante, y usted acaba de dar en las noticias, este programa que hizo el gobierno, que es el Reactívate Ecuador. Y también me quisiera referir a ese, porque la superintendencia recomendó también al Ejecutivo el hacer un fondo de apoyo a las MIPYMES, a las cadenas de valor y al empleo para preservar el empleo. ¿Por qué? Porque precisamente el confinamiento, como no permite todas las actividades productivas, no permite tampoco la movilidad, entonces, ¿qué sucede ahí? Que empiezan a haber impagos dentro de la cadena de pagos, no solamente en el sistema financiero, sino las industrias, las empresas pequeñas, empiezan a no tener capital de trabajo porque no tienen ingresos. Y en esa medida, entonces, toda esa secuencia de la producción, que es pago de empleo de los empleados, que es pago de materia prima, pago de proveedores, pago de servicios, todo eso empieza entonces a verse afectado. Para que no se afecte esto, es necesario tener entonces otro mecanismo activado, que es este fondo de apoyo a las MIPYMES. ¿Qué hace ese mecanismo? Lo que permite es, por una parte, dar capital de trabajo a las empresas y a las pequeñas empresas, pero por otra parte también permite hacer, a través del sistema bancario, compra de cartera, refinanciamiento de esa cartera, de la cartera que ha sido diferida. Entonces, eso permite dar liquidez, claro que sí, a las empresas, pero también al sistema bancario, porque no hay que olvidarse que el confinamiento ha producido también que las personas y las empresas no generen depósitos porque no tienen ventas. Entonces, los depósitos también bajan un poco y por eso se necesita este tipo de herramientas. Siempre hay que pensar de manera integral, no de manera individual, porque las medidas, en este caso, dada la gravedad, no hemos vivido nunca nosotros una coyuntura de esta naturaleza, una emergencia sanitaria tan severa. No hemos vivido, no teníamos, digo, como Ecuador y seguramente como el mundo, no hemos tenido nosotros una experiencia tan dramática como esta. Entonces es necesario que las medidas sean tomadas en conjunto y de manera integral, que miren a todos los elementos de la economía y de la producción. De acuerdo, superintendenta. Vamos por partes. Si quisiera que pueda haber una ampliación sobre este fondo de liquidez para las empresas, para las medianas y pequeñas empresas de nuestro país, para poderlas reactivar progresivamente. Pero antes de analizar este tema, sí quisiera un poco más de claridad sobre esta posibilidad de ampliar, de extender por 90 días más la posibilidad del pago de las obligaciones que los ciudadanos, las empresas, los negocios pequeños tienen con los bancos privados, el pago de tarjetas de crédito y demás. ¿Cuándo se podría tomar ya una decisión en firme sobre esta posibilidad de extender por 90 días más esta posibilidad de pago de obligaciones? Apenas se dé el vencimiento de las operaciones. Yo entendería que a más tardar la Junta, entre el día de hoy y el día de mañana, ya resuelve la extensión del plazo. Entonces, en el momento en que vayan venciendo el diferimiento, que fue por 60 días, en ese momento se puede hacer este diferimiento. Por eso es importante que la Junta lo trate lo antes posible. Ahora, esta es una medida que regirá para las MIPYMES, para los hogares, para las empresas de forma general, para todos quienes mantengan un crédito y obligaciones con la banca privada. Sí, de la misma manera que se hizo la resolución 569, ¿no es cierto? Lo que se hace es extender el plazo. Las condiciones de la resolución son exactamente las mismas. De acuerdo. Es para todo tipo de crédito, es para personas naturales y personas jurídicas, no ocasiona degradación de la calificación crediticia, no ocasiona intereses de mora, no ocasiona ningún costo adicional, mientras esté dentro de este diferimiento extraordinario. E incluso se plantea la posibilidad de que quienes se acogieron en una primera etapa al diferimiento de sus obligaciones desde marzo por 60 días puedan renovar esa ampliación con esta extensión de 90 días. ¿Se podrían beneficiar también aquellas personas? Por supuesto, claro que sí. Por eso le estaba explicando. Más bien es toda esa porción de la cartera que se acogió, incluso mientras esté vigente la resolución, extendido el plazo también, mientras esté vigente la resolución, puede
personas naturales y jurídicas, empresas, pequeñas empresas, que antes no se acogieron a este mecanismo, pueden acogerse a ese mecanismo una vez que esté vigente la resolución. Señora Superintendenta, ¿tienen cuantificado cuál es el monto total de diferimientos que se han registrado durante estos 70 días de confinamiento que ha vivido el país? Sí, el último dato que nosotros tenemos, quiero decir, cerrado el mes, ¿no es cierto? Porque los bancos tienen la obligación de entregar información diaria, pero no es lo mismo la información diaria que la información agregada, que es la información mensual. El dato mensual del mes de abril es de alrededor de 1.200 millones de dólares, que representan más o menos entre el 10 y el 12% de la cartera de créditos. Ahora están ya cerrando el balance de mayo y entonces en estos días que vienen ya tendremos nosotros también la cuantificación de mayo en el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. O sea, por lo menos son 1.200 millones de dólares que han diferido los ecuatorianos debido a esta situación de emergencia sanitaria. En el sistema bancario privado. Ok, solamente en el sistema bancario privado, lo que tiene que ver créditos, pago de tarjetas y demás, está dentro de estos 1.200 millones de dólares. Sí, lo que nosotros no tenemos es la cuantificación de lo que han diferido las cooperativas y las mutualistas, porque ellos no reportan a la Superintendencia de Bancos, sino a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. ¿De cuántos clientes de la banca privada estamos hablando que han diferido el pago de estas obligaciones? ¿De personas naturales y también de empresas, Superintendenta? Sí, es alrededor de 1 millón de operaciones las que se han diferido. Ahí debemos entender que están entre personas naturales y empresas. Sí, sí. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. De acuerdo, estaremos pendientes entonces a la resolución que pueda adoptar la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera para que la ciudadanía también pueda estar en conocimiento pleno de este servicio o al menos de esta decisión que se ha tomado y pueda reorganizar también sus finanzas familiares y empresariales. Pero usted también mencionaba sobre la creación de este fondo para apoyar a las medianas y pequeñas empresas en el marco del programa Reactívate Ecuador. ¿Cuál es el monto que se está destinando a través de la banca privada para poder otorgar estos créditos y generar liquidez a las empresas y también al sistema financiero? Mire, aquí es importante entender, hay una teoría que hoy en día está muy en boga, que dice que dependiendo de qué tanta holgura o qué tanta angostura entran las distintas industrias dentro de esta pandemia, dentro de este proceso que es la emergencia sanitaria, dentro de un túnel, ¿no es cierto?, va a depender cuánto le dure el recorrido y el trayecto que tenga dentro de ese túnel. Entonces, quiere decir que es imprescindible, es necesario el justamente tener otra herramienta que es de este tipo de fondos, que es el que se le había recomendado al Ejecutivo, y hoy en día está ya en ejecución este programa Reactívate Ecuador. Este programa, de acuerdo a los anuncios que ha hecho el Ejecutivo y el ministro, tiene como 3 ventanillas. Una primera que tiene que ver con el que se ha abierto a través del Banco del Pacífico, una segunda que es la que tiene que ver con la que se ha abierto a través de la Economía Popular y Solidaria, que es la CONAFIPS, y una tercera que es la que tiene que ver con la banca privada. En todas en su conjunto suman alrededor de 1.000 millones de dólares. Pero la necesidad, si usted mira que han habido diferimientos por alrededor de 1.200 millones de dólares, quiere decir que el fondo que opera para la banca privada debería por lo menos llegar a esa cantidad, a 1.200 millones de dólares. Ahorita, para la banca privada están negociados alrededor de 300 millones de dólares a través de lo que es la ventanilla de apoyo a la productividad que tiene el gobierno de los Estados Unidos a través de una entidad que es el FDC. Entonces, son 300 millones lo que en este momento existen. Se necesita, por tanto, que se alimente de más recursos de ese fondo para que pueda, a su vez, la banca canalizar
estas operaciones de crédito para que pueda renegociar, para que pueda reestructurar las operaciones de crédito, incluso para que pueda dar capital de trabajo a las industrias que progresivamente, de acuerdo al restablecimiento de las actividades económicas y productivas, progresivamente se vayan incorporando entonces en la cadena productiva. De acuerdo. Ese es un elemento importante. Y la otra cosa que no quiero dejar de decir Por favor. es, para que esas personas y microempresas que ya han retornado a sus actividades productivas, en la medida en que puedan honrar las deudas, háganlo, porque un diferimiento extraordinario no es otra cosa que el extender el plazo o el diferir el plazo para el cumplimiento de obligaciones crediticias, pero hay que cumplirlas. Entonces, no es conveniente tampoco para las personas, y esto es parte de la educación financiera, no es conveniente para las personas ni para las pequeñas empresas y las empresas el ir acumulando entonces tampoco grandes montos de deuda, sino más bien ir generando ellos mismos una gestión financiera que les alivie también de tener que después responder por obligaciones y montos mucho más altos, ¿no? Claro Eso que es sí. importante. Superintendente, estamos ya cerrando este espacio de entrevista, pero quisiéramos tener también un punto de vista de su parte sobre cómo se encuentra la banca privada, el sistema financiero actualmente, luego de estos 70 y más días, casi 80 días de confinamiento, de emergencia sanitaria que ha vivido el país. ¿Qué pasa con la liquidez? ¿Qué pasa con los ahorros en la banca privada? ¿Cómo se encuentra en este momento la situación bancaria? Mire, nosotros tenemos una ventaja, quiero decir, dentro de todo esto que nos ha pasado con la pandemia, que es que la Superintendencia de Bancos en enero, de manera preventiva, porque nosotros estábamos esperando, como yo algún rato le comenté a usted, dentro de las mejores prácticas estábamos esperando poder hacer una ruta, una hoja de ruta hacia Basilea III. Y hacia Basilea III significa mejorar los ratios de capital. Entonces nosotros habíamos pedido que al menos en el 73% de lo que obtuvieron de utilidades las instituciones bancarias privadas, al menos en ese monto hicieran una capitalización. Entonces, esto ha sido beneficioso porque ha permitido, por una parte, robustecer el capital, tener una fortaleza de capital. La ley ecuatoriana les exige a los bancos privados tener el 9% en la relación del patrimonio técnico a los activos ponderados por riesgo. En promedio, en la banca ecuatoriana tenemos nosotros el 13%, quiere decir que estamos incluso sobre el estándar nacional. Entonces, eso es positivo y eso es bueno. Y esa capitalización, a su vez, ha permitido que mejoren los indicadores que permiten, a su vez, la posibilidad de abrir líneas de crédito en el exterior, a pesar de la pandemia. Eso ha hecho, a su vez, que la banca pueda, y de hecho ha traído algún financiamiento durante este periodo de la pandemia de alrededor de $1.800 millones. Eso ayuda en términos de liquidez, pero por supuesto son líneas de crédito que también tienen que ser pagadas en su debido momento. Entonces nosotros tenemos un sistema financiero en este momento que es sólido, que es líquido, y por eso es importante cuidar el sistema bancario, porque en esa medida también va a ayudar a restablecer la producción y la economía en el país. No hay que olvidarse tampoco que en el confinamiento han reducido ligeramente las operaciones de crédito, porque también ha reducido ligeramente el depósito y el ahorro del público. Entonces, creemos nosotros que en la medida en que se restablezcan también las actividades, va a volver la actividad bancaria en su plenitud. No sé si esto sea a fines de año, seguramente, en la medida en que también ciertas actividades se puedan volver a hacer. Hay pequeños negocios que todavía no están siendo autorizados y que tienen importantes volúmenes de movimiento de dinero, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. La gente debe estar tranquila. De hecho, todos han podido hacer operaciones bancarias y han podido hacer operaciones y transacciones y pagos en la vía remota, en la vía online, en la banca móvil. La prestación de servicios no se ha suspendido de ninguna manera.
Tampoco la Superintendencia de Bancos ha suspendido sus actividades de supervisión y de control. Entonces, desde ese punto de vista hay que tener más bien tranquilidad y cuidar, por supuesto, siempre las finanzas y el sistema bancario. De acuerdo, muchas gracias, superintendenta, por la información compartida. Un gusto siempre, Fabricio. Muchas gracias. Agradecemos a la superintendenta de bancos del país, Ruth Arregui, por ofrecernos información sobre esta posibilidad de extender por 90 días más el pago de las obligaciones, pago de créditos, pago de cuotas de tarjetas de crédito al sistema financiero privado del país. Una resolución que la tendrá que tomar ya en los próximos minutos la Junta de Política Monetaria y Financiera de Ecuador y que se dará a conocer oportunamente también para beneficio de la ciudadanía que enfrenta estas difíciles condiciones debido a la emergencia sanitaria. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Sigan con nosotros. Siete de la mañana, 34 minutos. Que Guayaquil pase a semáforo verde está en análisis. Así lo señaló la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al destacar que el puerto principal necesita avanzar en la reactivación económica y productiva. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que se mantiene un trabajo en conjunto entre el COE Nacional y el COE Cantonal de Guayaquil, con acciones que han permitido evaluar el progreso del puerto principal. Se está haciendo un análisis y de lo que nosotros podemos evidenciar, tanto en el caso de defunciones, de atención hospitalaria, como en el caso ya de normalidad en el comercio, en la vida de la ciudad, creemos que la ciudad está funcionando ya con mucha normalidad. Por su lado, la alcaldesa Cintia Viteri aseguró que Guayaquil continuará en semáforo amarillo y dentro de la reactivación, este miércoles se aperturaron los vuelos comerciales y el próximo viernes el transporte intercantonal con algunas excepciones. Y solo de los cantones que estén en semáforo amarillo o verde. Esta disposición la tendrá que organizar quien preside el terminal terrestre, Eduardo Salgado, respecto de las medidas de bioseguridad. De los 9.771 casos que se registran en la actualidad en Guayaquil, en mayo se reportaron 1.805 decesos, una cifra inferior a los casi 9.000 registrados en el mes de abril. Nuestros pacientes de COVID ya no están ingresando, ya están saliendo. Está sucediendo lo mismo en el sistema de salud, pero de nuevo, no podemos tener excesiva confianza. Hay que seguir con las precauciones, pero confiamos en que la peor parte ya pasó, que Guayaquil está listo para seguir avanzando en la reactivación económica y productiva. En tanto, desde el COE cantonal se seguirá evaluando la situación mientras se mantenga el semáforo amarillo y la atención integral en los diferentes sectores con la asistencia médica, entrega de alimentos, mascarillas e implementos de desinfección. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 7 de la mañana, 36 minutos. Carlos Salazar, viceministro de Vivienda, se encuentra ya con nosotros para conversar en los próximos minutos sobre la realización de la primera feria de vivienda en línea que se realizará en nuestro país. Buenos días, viceministro. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días con todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, viceministro, por acompañarnos. Bueno, ¿en qué consiste esta feria en línea? La primera feria en línea que se llevará a cabo en nuestro país a partir del 12 de junio. A ver, les comento un poco. En el proceso de la reactivación económica que nosotros estamos buscando y fomentando como Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, hemos acompañado una de las iniciativas del sector privado de la construcción, el sector inmobiliario, sobre todo en la ciudad de Quito, en la cual se ha generado una propuesta para hacer una feria online de vivienda. Esta feria tiene el objetivo de presentar los proyectos inmobiliarios, como les decía, en la ciudad de Quito, y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda apoya esta iniciativa. Vamos a presentar proyectos que los viene realizando la empresa pública Casa para Todos, para que toda la ciudadanía pueda acceder a revisar estas viviendas y pueda sobre todo acceder a la compra de estas viviendas. Bueno, debemos entender que esta feria online también se adapta a las circunstancias que está viviendo el país y el mundo.
no se pueden realizar eventos masivos donde esté mucha gente concentrada en un mismo lugar y lógicamente por ello ahora la alternativa es realizar este tipo de eventos a través de la tecnología. En esta ocasión, a través de la página www.feriaviviendaonline.com, los interesados en adquirir una vivienda durante estos días pueden ingresar a esa dirección a partir del 12 de junio hasta el 21 del mismo mes, del 21 de junio, para poder encontrar una serie de ofertas relacionadas al tema de la vivienda. Sí. Como les decía, este es uno de los proyectos que se está generando con la intención de dinamizar el sector de la construcción. Recordar que durante más de 70 días hemos tenido, lastimosamente por la emergencia, por el estado de excepción, una para muy fuerte en la construcción. Lo que nosotros estamos buscando es buscar que con esta feria, sobre todo la ciudadanía, pueda acceder con las medidas de seguridad, de lo que usted mencionaba. Es importante decirlo, ¿no? El tema del distanciamiento social, las circunstancias que nos hacen que no se pueda generar eventos públicos, nos tiene que volver creativos. Y esa ha sido la intención con el sector privado, esa ha sido la intención del ministerio, de sobre todo mostrar las posibilidades que tenemos con respecto a vivienda y sobre todo los incentivos que tiene el gobierno nacional para poder generar vivienda para la ciudadanía. Recordar que nosotros estamos ahí con vivienda desde 25 a 40 mil dólares, en el segmento en el que nosotros generamos un beneficio, un incentivo de 6 mil dólares para los beneficiarios en su primera vivienda, una entrada apenas del 5%, un crédito de 4.99 con la banca privada, con el bono social que nosotros hemos lanzado a partir del mes de enero, un crédito a 25 años. Viviendas también desde 40 a 60 mil dólares que pueden acceder con el 5% de la entrada y el 4.99 del crédito a 25 años. Esa es la intención del gobierno, apoyar estas iniciativas, apoyar la dinamización de la economía, apoyar al sector de la construcción y buscar sobre todo la seguridad para todos los ciudadanos de que puedan acceder a estos tipos de proyectos. De hecho, viceministro, el ministerio también estará presente en esta feria con un stand de Casa para Todos, para aquellas personas que necesiten una casa de un costo menor, que pueda ser mucho más fácil pagarlo. También habrá esa opción para aquel segmento de la población. Sí, nosotros estamos con proyectos, para que tengan una idea, el número de viviendas aproximado que nosotros vamos a presentar en esta feria está alrededor de más de 3.500 viviendas. Estamos en el norte, centro norte y en el sur de la ciudad de Quito. Como les mencionaba, son proyectos de vivienda de interés social. Tenemos viviendas que van desde 50 metros cuadrados en 2 dormitorios hasta viviendas de 57 metros cuadrados en 3 dormitorios. Los precios van desde los 23 mil dólares hasta los 60 mil dólares. Pero lo más importante es este tema que les mencionaba, el 5% de entrada. Entendemos la situación económica del país y por eso apuntalamos a que la ciudadanía pueda tener este acceso a vivienda con costos más bajos. El bono social es importantísimo. Tenemos un crédito, como les mencionaba, a 25 años con una tasa preferencial del 4.99, en donde trabaja el Banco del Pacífico, Banco de Pichincha, Mutualista Suay, para calificar a los beneficiarios. Estas para nosotros son buenas noticias de darles a la ciudadanía, de que puedan acceder a vivienda, de que puedan tener también los incentivos y decirles que todos estos fondos que nosotros tenemos se encuentran en el Ecuador, se encuentran en los bancos, se encuentran dando los créditos y esperamos la asistencia de todos los interesados en vivienda. Este 5% de entrada y una serie de beneficios para poder adquirir una vivienda en medio de esta situación tan difícil que está viviendo no solamente el país y el mundo, ¿aplica exclusivamente para el plan Casa para Todos o de forma general para los proyectos que se van a ofertar a través de esta feria online de vivienda? El programa Casa para Todos embarca al sector privado y al sector público. En el sector privado nosotros tenemos calificados nosotros tenemos en la página web del Ministerio de Vivienda cómo se pueden ir calificando los proyectos inmobiliarios del sector privado. Nosotros tenemos calificados desde el mes de enero que se hizo el lanzamiento del bono social más de 250 proyectos a nivel nacional
en los cuales estos proyectos tienen el beneficio efectivamente de la tasa preferencial del 4.99. Para que tengan ustedes una idea, el fondo tiene alrededor de 1.300 millones de dólares, el 40% lo ha financiado el Estado ecuatoriano, se han colocado ya más de 60 millones de dólares en créditos por parte del Banco del Pacífico, Banco del Pichincha y Mutualista Pichincha, como les mencionaba, y esa es la ventaja, eso es a lo que apuntalamos. Para que tengan una idea, sea un poco más amigable en la comunicación. El 5% de una vivienda equivale, por ejemplo, una vivienda de $40,000, estamos hablando de $2,000 de entrada. Esto le permite al beneficiario poder tener ya su vivienda, reservar su vivienda y poder ya calificarse en la banca privada para poder acceder a este crédito. Algo que debe quedar claro también es que esta feria online solamente será para ofrecer viviendas, bienes inmuebles en la ciudad de Quito, no de otros puntos del país. Sí, a ver, nosotros estamos apoyando esta iniciativa que esperamos que se pueda reflejar y repetir de forma muy rápida a nivel nacional. Creemos que el Estado trabaja con el sector privado, el Ministerio apunta mucho al sector privado y creemos que así tenemos que dinamizar la construcción. El país ha vivido momentos muy complicados desde el mes de octubre, ahora en el mes de marzo hasta la fecha que estamos con la reactivación económica. Y eso es lo que buscamos. Hoy vamos a empezar por Quito, vamos a hacer todos los esfuerzos para trasladarnos a otras ciudades lo más pronto posible y con esta iniciativa también llamar al sector inmobiliario, al sector de la construcción, al sector privado e invitar a que podamos trabajar de la mano, que podamos brindar este tipo de viviendas para todo el país. Viceministro, ¿en qué medida se ha visto afectado el sector de la construcción durante estas semanas de confinamiento, de emergencia sanitaria, más de 70 días paralizado, con ciertos proyectos que se han retomado, sí, dentro de los planes pilotos, pero en qué medida ya de forma general el sector de la construcción se ha visto afectado? Y miren, solo para que tengamos una idea, el sector de la construcción más o menos corresponde entre el 8 y el 10% del PIB a nivel nacional. Realmente el que se haya generado la emergencia, el estado de excepción, para desde el sector de la industria de la construcción. Yo les ponía un ejemplo ayer en un conversatorio que si nosotros queremos que llegue el cemento, el hierro, los materiales de la construcción, esto era imposible debido a que no podíamos tener esta circulación a nivel nacional, la movilidad. Todos los sectores industriales se encuentran en zonas fuera de las áreas urbanas, el tema de los trabajadores que puedan acceder a las obras. Todas estas características han hecho que el sector se vea muy golpeado. Realmente nosotros hemos trabajado y que felicito también las iniciativas y la apertura que ha tenido el sector de la construcción, con el sector de la industria, la Federación de Cámaras, sectores y gremios de la construcción, se pudo elaborar el protocolo de bioseguridad y que permitió generar el plan piloto de construcción, que para nosotros fue una de las mejores noticias, ejemplo en la región, el plan piloto. No tuvimos ningún caso de enfermos por parte de COVID en el proceso de la construcción y eso nos generó que podamos seguir dinamizando a este sector. Esa es la propuesta, eso es lo que nosotros hemos trabajado con el sector de la construcción. El Ministerio está buscando incentivos que puedan beneficiar y que puedan recuperar este sector. La vivienda es uno de los puntales del proyecto de gobierno y nosotros no descansaremos hasta poder cumplir con el objetivo que se ha planteado. ¿Cuántos proyectos estarán ofertándose en esta feria online? Nosotros tenemos 6 proyectos, como les decía, son proyectos que están en el norte, centro y sur de la ciudad de Quito. Proyectos, como también les mencionaba, que van desde en el segmento al cual nosotros le denominamos segmento 2, que van desde $23,000 a $40,000, y un segmento 3 que van desde $41,000 a $60,000. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, viceministro, por la información. Muchísimas gracias a todos y por favor asistan a la Feria de la Vivienda desde el 12 de junio al 21 de junio, 24 horas. Pueden ver todos los proyectos y acceder a vivienda. Muchísimas gracias. Un buen día. De forma gratuita, por cierto, ¿no? Eso es lo más importante.
Muy bien, muchas gracias, viceministro. Gracias también por la invitación y por la información relacionada a esta primera Feria de la Vivienda online que es organizada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y que se llevará a cabo el próximo 12 de junio hasta el 21 del mismo mes y que presentará una serie de propuestas de vivienda para poder adquirir en la ciudad de Quito a través de la página web www.feriaviviendaonline.com. Tienen ya ahí la dirección electrónica a través de la cual se puede visitar en esta Feria de Vivienda Online desde el 12 al 21 de junio próximo. 7 de la mañana con 48 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Siete de la mañana, 51 minutos. Los jueces dictaron orden de arresto domiciliario en contra del expresidente Abdalá Bucaram, mientras al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, se le otorgaron medidas cautelares. Ambos son investigados por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía y la Policía Nacional dentro de los casos de corrupción en compras públicas durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Con 37 allanamientos y 17 detenidos en Pichincha y Guayas, culminó la jornada del primer operativo ejecutado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria encargada de investigar los casos de corrupción surgidos tras la pandemia. Hay 45 investigaciones en curso, 45 investigaciones que se dan en el marco de la emergencia. Aparentemente propietarios, gerentes, accionistas de muchas de las empresas de esta ciudad que aparentemente presentan una fachada fantasma. Las autoridades investigan 3 casos, uno por tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos como exámenes de COVID-19 y mascarillas. Durante los allanamientos, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, fue detenido. Sin embargo, la madrugada de este jueves, la Fiscalía del Guayas formuló cargos contra el funcionario y 7 personas más por presunto tráfico de influencias en la contratación de insumos médicos en la prefectura. El juez dictó prohibición de salir del país, presentación periódica y uso del dispositivo de vigilancia. La Fiscalía conduce las investigaciones, los jueces son los que determinan si se dictan o no medidas cautelares, cómo avanzan los procesos y la policía actúa cumpliendo estas instrucciones. Un segundo hecho por peculado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por sobreprecios por $12 millones, que implica al expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz, detenido la madrugada de este miércoles en su domicilio en la Ciudadela Kennedy al norte de Guayaquil. Durante el allanamiento se encontraron varios indicios, piezas arqueológicas y hasta un arma cuya tenencia legal no pudo justificar. A pesar de que la fiscal aclaró que su detención no era solo por las municiones, el juez de garantías penales Ismael Figueroa emitió medida alternativa a la prisión preventiva, arresto domiciliario, mientras se lo procesa por presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Más allá del arma de fuego que constituye un delito independiente, se encontró gran cantidad de insumos médicos, 5.000 mascarillas, 2.000 pruebas y otros insumos que además coinciden con aquellos que fueron encontrados en el hospital del IES. Sobreprecios que bordean aproximadamente $12 millones. $12 millones donde se tiene la participación de empleados públicos. Dentro de este proceso también se intervino el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo y se detuvo a su exdirector Luis Jairala, mientras un tercer caso se investiga por delincuencia organizada. Una estructura, sí, tanto de funcionarios públicos, personas naturales, personas jurídicas, que han afectado a la economía del Estado al haberse suscrito convenios con pagos. Tan solo en Guayas son 12 detenidos y 23 allanamientos. Por su parte, en nombre del Gobierno Nacional, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, garantiza que no habrá impunidad. Llámese como se llame, tenga el cargo que tenga, todo el peso de la ley a quienes han de la tragedia hecho un negocio. Ojalá este sea una señal que
que tanto estamos esperando los ecuatorianos, una luz, un país en donde a la corrupción ya no se le haga homenaje, peor se la esconda, que se la sancione, que se la castigue y que sirva de ejemplo para que quienes estén pensando en hacer lo mismo lo piensen por lo menos 2 veces. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y también en Quito, la Fuerza de Tarea de la Fiscalía efectuó 14 allanamientos por presuntas irregularidades en la compra de insumos de bioseguridad en la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. 5 personas fueron detenidas. La Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía, encargada de investigar los casos de corrupción durante la pandemia, también ejecutó 14 allanamientos en la capital. Según la Fiscalía, se investiga la compra de mascarillas, gafas de protección y trajes de bioseguridad en la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento con presunto sobreprecio. El delito que está siendo objeto de investigación en ese caso corresponde al de peculado. No podemos dar mayores detalles porque aún estamos terminando de practicar todas las diligencias, receptando versiones. Al allanar las bodegas de la EPMAPS, la Fiscalía indicó que se encontraron indicios sobre los presuntos sobreprecios en la compra de insumos de bioseguridad en medio de la emergencia sanitaria. Producto de estas acciones, 5 personas fueron detenidas, incluido el gerente de esta empresa, Guido Andrade, administradores del contrato y representantes legales de las empresas contratistas. También se retuvo a Sofía R. con fines investigativos, quien además de desempeñarse como asesora del gerente de la EPMAPS, es familiar del vicealcalde de Quito. Nosotros estamos separando a todo funcionario que tenga el mínimo cuestionamiento y encargando a las autoridades pertinentes que con el debido proceso, con el legítimo derecho a la defensa, de encontrar culpabilidad, pues se aplique todo el peso de la ley. Estos operativos se efectuaron en coordinación tanto de la Fiscalía de Pichincha como de las unidades especializadas de la policía, GIR, GOE y Criminalística. Olga Velasco, Ecuador TV. Y sobre estos allanamientos que se realizaron en la ciudad de Quito por parte de la Fiscalía, el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, publicó en el transcurso de esta madrugada el siguiente mensaje a través de su cuenta de Twitter que dice lo siguiente. La Fiscalía del Estado procesó a 5 personas por el presunto delito de peculado. Juez dictó prisión preventiva contra Guido A., gerente general de la empresa metropolitana de agua para Quito, Astrid A. y Oscar M., mientras que para Juan A. y Adrián A. se dictaron medidas sustitutivas. Ese es el mensaje publicado hace varias horas en el transcurso de esta madrugada por parte de la Fiscalía del país. 7 de la mañana, 58 minutos. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. De inmediato viene Café TV con más información y entretenimiento para ustedes. Feliz día a todos.